Espíritu Santo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Pueden tomar asiento en esta tarde. Y para los que han seguido la serie de predicaciones, ya no sé cuántas llevamos del libro de Apocalipsis, alrededor de 28, 29 o 30 quizá, predicaciones del libro de Apocalipsis. Los que están tomando nota, hoy vamos a compartir sobre los 2 testigos o los 2 ungidos. Los 2 testigos o los 2 ungidos. Amados hermanos, cuando nosotros vamos y empezamos a hojear las páginas de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos damos cuenta, a través de toda la historia, Dios en busca del ser humano que ha pecado. Dios en busca del ser humano que Él creó a su imagen, conforme a su semejanza. Desde que Adán pecó, lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, dice la Biblia que la voz de Jehová Dios se paseaba en medio de los árboles en el huerto, buscando al hombre. Adán se había escondido, mas Dios le buscaba y le dijo: ¿dónde estás? Porque Dios se solía encontrar, o Adán se solía encontrar con Dios en medio del paraíso, allí donde ellos conversaban, donde ellos platicaban. Pero una vez el pecado entró en el corazón del ser humano, trajo vergüenza, trajo culpabilidad, trajo de alguna manera temor, y lo que el hombre hizo fue esconderse de Dios y trató la manera de apartarse de Dios. Pero Dios, vemos a través de la historia, Dios buscando al ser humano, Dios buscando al ser humano para que éste se pueda volver a Él. Amados hermanos, es importante que nosotros nos demos cuenta que el propósito de Dios por el cual Él anda buscando al ser humano es para que el ser humano no perezca con el castigo eterno que está reservado para Satanás y sus ángeles. A través de la historia nos damos cuenta que Dios ha enviado a hombres como a Noé, quien les predicó al mundo antidiluviano.
Dios levantó a hombres como Abraham. Dios levantó a hombres a través de toda la historia para poder, de alguna manera, que el propósito de Dios pudiera continuar en la vida del ser humano y que el ser humano no pudiera perecer eternamente, sino que tuviera la oportunidad de volverse a encontrar con su Creador. Dios siempre es el que ha tomado la iniciativa. Es Dios. Nosotros estamos aquí no es porque nosotros hemos buscado a Dios, fue Él el que nos buscó a nosotros. En mi caso yo entiendo que fue Dios el que llegó allá a mi trabajo donde estaba y me empezaron a compartir la palabra del Señor. Fue Él el que envió predicadores, fue Él el que envió a su siervo, fue Él el que envió a alguien para que pudiera compartirme el Evangelio, a fin de que yo un día pudiese atender el llamado que Él me hizo. Pero no fui yo el que dije, voy a buscar a Dios. No, Él vino a buscarme. De hecho, la Biblia dice en Lucas 19, verso 10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el ser humano en su pecaminosidad no tiene la voluntad propia de buscar a Dios. En nuestra maldad y en nuestro corazón inclinado hacia el pecado, nosotros no podemos tomar la iniciativa de buscar a Dios. Es Él el que da el primer paso, es Él el que da el segundo paso. Él es el que viene a nuestro encuentro para decirnos: hijo, te amo, envié a mi hijo a morir a la cruz del Calvario a fin de que tú no perezcas eternamente en la condenación. Así es que siempre Dios tomando la iniciativa de buscar al hombre para darle oportunidad que se arrepienta de sus pecados, a fin de que reciba por la fe en Cristo Jesús gratuitamente el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Ahora, esta escritura que hemos leído nos habla exactamente de lo mismo. Si usted se da cuenta a través de la serie que hemos venido hablando de Apocalipsis, los juicios de Dios se han empezado a derramar a través de los sellos, a través de las trompetas, y luego continuará con la consumación de los juicios de Dios con las copas. Pero Dios siempre, aún en medio de la gran tribulación que le ha sobrevenido al mundo entero y especialmente a la nación de Israel, Dios siempre en busca del ser humano para darle oportunidad, Dios envía dos siervos suyos, buscando al hombre, buscando al ser humano, para que éste se vuelva a Dios con todo su corazón. Durante el periodo de la gran tribulación, Dios vuelve a hacer un intervalo más para poderle decir al ser humano: aún hay oportunidad, aún hay oportunidad, aún cuando el mundo ha entrado en un caos, aún cuando el mundo está en un dilema horrorizante, donde las naciones se levantan unas con otras, donde el mundo está convulsionado por tantas noticias, por tantas tragedias, por tantas catástrofes que estarán sucediendo alrededor del mundo. Mas sin embargo, Dios decide enviar a dos siervos suyos más para darle oportunidad al ser humano de que éste se arrepienta. ¡Qué grande es el amor de Dios! ¡Qué grande es el amor de Dios! Porque nos damos cuenta, mis amados hermanos, si usted ha venido estudiando y ha venido siguiendo la serie de predicación, nos damos cuenta que en cada uno de los juicios el ser humano, en vez de volverse a Dios, murmura y reniega en contra de Dios y trata de echarle la culpa a Dios. Dios, en respuesta, hubiese dicho: ya basta con el ser humano, ya basta, es para consumirlo de una vez por todas, porque no quieren arrepentirse. Pero el gran amor de Dios que decide enviar a dos predicadores más, dice la Biblia, para que les compartan la palabra de Dios a los seres humanos, a fin de que estos se arrepientan y busquen al Señor, a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios ahí, ¿verdad? En Apocalipsis: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate. Esto se le está diciendo al apóstol Juan: y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Y Dios dice: y de alguna manera voy a darle a mis testigos para que profeticen durante un tiempo. Qué importante. Yo no me quisiera detener en estos detalles que son muy importantes, lo entiendo muy bien, pero los vamos a tratar más adelante cuando estemos hablando del tiempo en el cual Dios tratará directa y específicamente con la nación de Israel, cuando lo veamos en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Pero qué importante es que nosotros podamos entender, a mis amados hermanos, la Biblia es un libro que se cumple a exactitud, a cabalidad, ¿verdad? Ahí el texto nos dice el verso 2: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos
hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Para los que toman nota, escúchamelo muy bien. Aparecen términos muy importantes en la Biblia, como 1260 días, como 42 meses, o como tiempos y la mitad de un tiempo. Se refiere a lo mismo, 3 años y medio. Eso es exactamente. Cuando usted lee la Biblia, por ejemplo, un año bíblico, anótalo, un año bíblico no son 365 días. Un año bíblico son 360 días. Si usted multiplica 360 por 3, luego más medio año, que son 180 días, le da exactamente 1260 días. Uf, es que Dios es exacto en lo que Él hace. 1260 días equivale a 3 años y medio. Anótalo, Apocalipsis capítulo 11, verso 2 y 3, y Apocalipsis capítulo 12, verso 6. 42 meses equivale a lo mismo, 3 años y medio. Apocalipsis 11:2, Apocalipsis 13:5. También la Biblia menciona tiempo para referirse a un año, tiempos para referirse a 2 años, y medio tiempo para referirse a la mitad del año. ¿Dónde dice eso la Biblia? Daniel capítulo 7, verso 25, Daniel capítulo 12, verso 7, y Apocalipsis capítulo 12, verso 14. Se refiere a lo mismo, tiempos, la mitad de un tiempo. 42 meses, es decir, 3 años y medio. 1260 días equivale a lo mismo, 3 años y medio, que será el periodo de gran tribulación para la nación de Israel, tanto que está profetizado a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Cuán grande es aquel tiempo de angustia para Jacob, pero de ello Dios lo librará. Pero durante ese tiempo es cuando Jesucristo mismo dijo: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción está a tiempo. Por tanto, el que está en la azotea huya a los montes, porque será tiempo de tribulación como nunca antes lo ha existido en la historia de la humanidad. Así que dice la Biblia que a Juan se le da una caña para que midiera el templo, para que midiera el altar y a los que en él adoran. Pero se le dijo: no midas el patio, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos lo hollarán por 42 meses, es decir, los últimos 3 años y medio. Escúcheme, de la gran tribulación, Jerusalén será sitiada. Toda la Jerusalén será pisoteada, será hollada por los gentiles, ¿verdad? Y los tiempos de los gentiles, si estás tomando nota, culminan con la última parte de los 3 años y medio, cuando Cristo venga en su segunda venida y ponga fin a lo que es la gran tribulación. Ahí termina el tiempo de los gentiles. Dice la Biblia, Lucas capítulo 21, verso 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos por todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Vuelvo a repetir, los tiempos de los gentiles terminan, escúchamelo muy bien, terminan hasta que termine esa última etapa de los juicios de Dios en el derramamiento de las copas del Apocalipsis, que lo estaremos viendo. Terminará en el capítulo 18, porque en el capítulo 19 nosotros vemos que Cristo viene con la iglesia. En el capítulo 20, Satanás, ya una vez Cristo pone sus pies sobre el monte de los olivos, apresa a Satanás. Capítulo 20 lo envía al pozo del abismo, y luego Él establece el reino de 1000 años. Capítulo 21 nos estará hablando sobre la Nueva Jerusalén, y el capítulo 22 de Apocalipsis sobre el estado eterno, la eternidad, lo cual estaremos viendo poco a poco hasta que lleguemos allí. Pero hoy no me quisiera detener en explicar todos estos detalles de lo que a Juan se le dice: no midas el patio, etcétera, etcétera, porque lo que quiero concentrarme es en que nosotros podamos ver cómo Dios siempre, a pesar del pecado del ser humano, Dios siempre lo anda buscando. Amén. Dios siempre lo anda buscando, porque Dios dice en su palabra: vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que éste viva. Dios no quiere que nadie perezca. Y es donde la gente choca a veces
en la mente limitada y en la mente finita que nosotros tenemos. Y hay gente que dice, ¿cómo es posible? Y aún hace algunos meses atrás, uno de los grandes cantantes de una agrupación cristiana reconocida a nivel mundial puso protestas en las redes sociales diciendo: yo no puedo comprender cómo es posible que por años he cantado y he predicado de que Dios a uno los va a salvar y otros van a ir a una condenación. Yo no puedo entender esto. Es que obviamente en nuestra mente no podemos entender que aún Dios le habla al ser humano, porque no es el propósito de Dios de que nadie vaya a la condenación. El propósito de Dios es que todos los seres humanos vengan al arrepentimiento. Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que viva. Si Dios quisiera la muerte de todos los seres humanos, no hubiese enviado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Pero Dios te ama tanto, Dios me ama tanto, que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a morir en la cruz como el más vil pecador, porque está escrito en la palabra de Dios: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Cristo nos redimió de esa vida de condenación y ahora nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo. Lo que el mundo no entiende, que no es Dios el que va a enviar a las personas a la condenación, es el ser humano por no obedecer a Dios y a su palabra. Porque óiganme, damas y caballeros y personas que nos escuchan, así como existen leyes físicas, leyes de tránsito, leyes por todas partes que nos dicen: si cruzas el semáforo en rojo puedes tener un accidente, otro vehículo te puede impactar y puedes morir. Tú no te lo vas a cruzar a menos que vayas distraído, pero de lo contrario, si tú ves el semáforo, tú te detienes. Dios ha establecido leyes y principios en su palabra que nos dice a nosotros: el camino que llevas te lleva a la condenación. Si tú no te apartas de ese camino, irás allí. No es que Dios nos quiera enviar, es que nosotros no quisimos oír las advertencias de Dios. Y todos los que estamos aquí, Dios nos ha dado un entendimiento para que podamos entender su palabra. No va a estar en Dios en aquel día de poder decir: Señor, ¿por qué me enviaste aquí? Dios dice: yo no te he enviado, tus decisiones. Tú no me quisiste oír. Yo te hablé, te llamé, te envié predicadores, profetas, siervos, siervas, y tú no quisiste obedecerme. Por eso es que Dios está haciendo todo lo posible en cuanto dependa de Dios, para que nadie, para que todos los seres humanos. Y por eso es que la Biblia dice que no solamente con 144,000 sellados durante la tribulación, sino que de igual manera Dios envía 2 testigos con poder como ningún ser humano ha tenido en este planeta Tierra. Y lo vamos a comprobar. Serán hombres ungidos, porque la Biblia los compara a 2 olivos. Y si usted se da cuenta, del olivo sale el aceite en el cual se vertía sobre el candelabro para que ahí sus pies saliera el fuego y estuviera encendido. Serán hombres tan ungidos y llenos del poder de Dios como nunca antes un ser humano ha estado tan ungido, excepto nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero Dios siempre en busca del ser humano. Así que vamos a ver algunos principios muy importantes acerca de estos 2 testigos. En primer lugar, vamos a ver quiénes son estos 2 testigos. ¿Quiénes son estos 2 testigos? Yo quiero decirle de antemano, ¿verdad? De antemano le quiero decir, porque posiblemente usted ha escuchado tanta información, tantas prédicas, tantos mensajes, enseñanzas, y de antemano quiero decirle: no se sabe a cabalidad o a exactitud quiénes son. Yo no quiero entrar en polémica porque no soy de los predicadores que quiero traer argumentos, ¿verdad? Vamos a ir a la luz de la Biblia para que nosotros podamos entender quiénes son o serán los posibles candidatos. Pero no es algo, y no quiero ser dogmático en esto, al poder decir serán estos, porque han existido a través de la historia muchos lo que se le considera los padres de la fe, desde el año 220 después de Cristo, que han mencionado quiénes son los testigos que vendrán. Y a través de toda la historia se han mencionado muchos personajes que podrán ser los 2 testigos. La Biblia no nos dice específicamente, solamente nos da algunas características que estos hombres traerán de parte de Dios para poder cumplir con la misión y el llamado que Dios les ha encomendado a ellos. Así que con esto en mente, yo quiero que usted hoy se relaje un poquito y escuche atentamente la palabra de Dios, porque no solamente vamos a darnos cuenta quiénes son estos 2 testigos, sino que hoy en este tiempo usted y yo somos testigos. Y recordemos, ahora, quizás alguien dirá, empezando de ahí: ¿por qué 2 testigos? Porque la ley en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, toda palabra debe constar en boca de 2 o 3 testigos.
no se aceptaba en el juicio un solo testigo, porque éste podía recibir soborno. Tenían que ser mínimo 2 testigos, para que por boca de 2 testigos constara toda palabra. El texto nos dice, el verso 4, estos 2 testigos, allí nos dice, son los 2 olivos. Esto nos confunde más. Y luego nos dice, son los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. El texto nos dice que estos 2 olivos, estos 2 testigos son los 2 olivos, los 2 candeleros o los 2 ungidos. Para ello necesitamos ir al Antiguo Testamento para que nos pueda dar por lo menos un poquito de luz acerca de lo que se refiere a esta escritura. Zacarías, me acompañan, capítulo 4, verso 1 al verso 5, y luego del verso 11 al 14, los que están tomando nota. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Verso 5. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y él dijo, no, Señor mío. A veces es importante ser honesto y cuando nos pregunten algo, pastor, ¿no sabe qué es esto? No, no sé. Y no creernos súper espirituales y inteligentes y no lo sabemos. No, mire, aquí este es el profeta hablando, el profeta Zacarías. El profeta se le, ¿no sabes qué es esto? Y dice, no, no sé. Y eso lo hizo dejar de ser profeta en ninguna manera. A veces hay personas que tratan de impresionar creyendo que lo saben y a veces no saben. El verso 11, hablé más y dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo, Zacarías aún hablando porque no entendía, y le dijo, ¿qué significan estas 2 ramas de olivo que están en medio de los 2 tubos de oro que vierten el aceite como oro? Él me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y él volvió a decir, Señor mío, no. El verso 14, y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ahora, ¿quiénes son los 2 testigos, pastor? Los 2 ungidos. Así. ¿Quiénes son los 2 testigos, pastor? Los 2 candelabros. Así. ¿Quiénes son los 2 testigos, pastor? Pues la Biblia dice los 2 testigos. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, los 2 testigos serán antorchas que alumbran en medio de un mundo de tinieblas. Así como el candelabro, el menorá para el pueblo de Israel, ¿verdad? Que ese es uno de los símbolos, pero muy importantes en la nación de Israel. Que escúchenme, que cuando Israel en 1948 fue establecido como nación, como pueblo soberano, nación independiente, escúchenmelo, si usted no lo sabía, en uno de los símbolos de Israel aparece el candelabro y a un lado una ramita de olivo y a otro lado otra ramita de olivo. Profecía que Dios había establecido. Es que Dios, escúcheme, aunque nosotros no sepamos lo que va a suceder mañana, Dios sí lo sabe completamente todo. Porque todo, escúchame, yo quiero que usted hoy salga descansando aquí, si entró preocupado. Todo está bajo las manos y en el control de Dios. No se le escapa absolutamente nada a nuestro Dios. Y aunque hay cosas que humanamente nosotros podemos decir, ¿por qué tuvieron que suceder de esa manera? ¿Por qué Dios tuvo que permitir que más de 6 millones de judíos murieran en el holocausto nazi en Alemania, para que luego naciones como Inglaterra, Gran Bretaña y Estados Unidos protestaran para que a los judíos se les permitiera salir de Alemania? ¿Por qué tuvo que pasar todo esto? Es que Dios es soberano y hay cosas que nosotros no las vamos a entender, pero Dios las permite dentro de sus planes y sus propósitos. ¿Para qué? Para Él siempre llevar a cabo el plan soberano que Él ha establecido. ¿Qué significa eso, pastor? Que algunas veces vamos a pasar por momentos difíciles en nuestra vida, pero todo obra para bien
a los que amamos a Dios. Aun cuando pasemos por momentos difíciles, es la mano de Dios obrando a nuestro favor y diciéndole: no te preocupes, todo lo tengo en mis manos. Todo está bajo mi control. Así que escuchen, estos dos testigos serán como esos candelabros que alumbrarán al mundo de tinieblas, y serán hombres ungidos, llenos del Espíritu Santo, con poder y autoridad para hacer prodigios como ningún ser humano los ha hecho. De tal manera que estas dos personas se enfrentarán a un mundo tan cruel y tan malvado, que no es raro que al final la misma gente no lo vamos a enterrar porque nos atormentaron. Por causa de ellos vinieron juicios. Por causa de ellos está el mundo patas arriba. Y escúcheme, ¿cómo va a estar el corazón del ser humano tan degradado y tan lleno de maldad que preferirán que los cadáveres de ellos estarán en la gran plaza, en medio de la ciudad de Jerusalén? Allí estarán, entre el muro de los lamentos y el monte del templo. Justamente, esa es la gran plaza, si usted no lo sabía. Allí van a estar los cadáveres de ellos. Y la gente preferirá que estén tirados allí, pero ninguno se apiadará para poder decir: por favor, tomemos a estos hombres para que sus cuerpos no se descompongan tanto y llevémoslos al sepulcro. Tanto será la maldad del corazón del ser humano que no harán eso. Y hoy vamos a descubrir por qué. Así que, ahora, la pregunta sigue, ¿verdad? ¿Quiénes serán estos dos testigos? Uno de los padres de la iglesia, así se le llama, ¿verdad? A la era posapostólica de los apóstoles, ¿verdad? Que fueron hombres como Tertuliano en el año 220 después de Cristo. Él dijo que los dos testigos eran Enoc y Elías. Ahora, esa es una de las vertientes de enseñanza que aún en estos tiempos muchos predicadores están diciendo. Los dos testigos, Enoc y Elías, y ellos usan una base que hasta cierto punto es sustentable. La base de que ninguno de ellos murió. Enoc agradó a Dios, de acuerdo a Hebreos capítulo 11, verso 5, dice que le traspuso Dios para no ver muerte, ¿verdad? Y fue llevado al cielo. Ahora, entendemos de acuerdo a la Biblia, porque no la podemos interpretar de esa manera, que para que él pudiera entrar al cielo tuvo que recibir un cuerpo transformado y glorificado, porque carne y sangre, la Biblia dice, no entran al cielo. El otro fue Elías, ¿verdad? Cuando Dios quiso levantar a Elías, hemos escuchado tantas prédicas de esto. Eliseo andaba detrás de él: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Voy para el Jordán, déjame. Voy para Jericó, déjame. Voy para Gilgal, déjame. Y nunca lo dejó. Y cuando un torbellino de fuego vino, arrebató al profeta, el manto cae, Elías es llevado. No vio muerte. Entonces, esos, de acuerdo a muchos predicadores, la estadística que es posible que Enoc y Elías sean los dos testigos. ¿Por qué? Porque existe un texto en la palabra de Dios, si usted no lo sabe, Hebreos capítulo 9, verso 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces ellos dicen, tiene que ser Enoc y Elías, porque fueron los dos que no murieron, y en la Biblia dice que los dos testigos morirán. Por lo tanto, ellos cumplirán esa escritura, que morirán una sola vez para después ir al juicio. Y obviamente no irán ellos al juicio, ¿verdad? Porque son siervos de Dios, pero en base a la profecía o a la escritura, eso es lo que algunos argumentan. Ahora, existen muchísimas más. Hay predicadores que logran a decir que estos dos testigos no serán dos personas, serán dos grupos de personas, refiriéndose al olivo como Israel y refiriéndose al olivo silvestre, que podrá ser pueblos gentiles. Pero yo no creo eso. Ahora, aquí viene una de las consideraciones más fuertes que ustedes ya la han escuchado: Moisés y Elías. Moisés y Elías. Ahora, ¿por qué se cree que pudieran ser Moisés y Elías estos dos testigos? Por las características que el mismo texto en Apocalipsis nos está diciendo de estos hombres que traerán juicio de Dios, plagas, y que tendrán el poder para cerrar el cielo. Escúcheme, durante 3 años y medio, durante ellos estén profetizando, no habrá lluvia.
Y ellos podrán traer cuanta plaga ellos quieran traer, porque Dios así les dirá: ok, yo los envío a ustedes a la tierra, y ustedes podrán hacer lo que ustedes quieran. Van a cerrar el cielo, podrán traer plagas, convertirán las aguas en sangre, podrán hacer lo que ustedes quieran. Entonces por eso es que recae literalmente sobre mayor peso a que puedan ser Moisés y Elías quienes vengan. Porque aquí el verso 6 dice: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieren. Ahora, ¿en quién podemos ver esto? En Moisés, en primer lugar. Lo podemos ver en Moisés. ¿Por qué? Porque Dios utilizó, escúchenme muy bien, síganme atentamente, Dios utilizó a Moisés para presentarse ante Faraón y para poderle decir: escúchenme, estos dos testigos, si no lo sabía, se van a enfrentar a dos poderes en ese momento: al poder religioso de la gran ramera y al poder político del anticristo. Es más, a través de la Biblia vamos a darnos cuenta que son dos bestias, no es una. Una sale del abismo, es más, la Biblia dice que una sale del mar y otra sale de la tierra. Hoy no voy a tocar eso. Pero estos dos testigos tendrán el poder, escúchenme, se enfrentarán a dos poderes: poder político del anticristo, la bestia, y el poder religioso del falso profeta. Y escúchenme, y así como Dios le dio autoridad a Moisés para que se enfrentara a Faraón y le dijera: deja ir a mi pueblo, Faraón no quiso y Moisés se enfrentó a él, y Dios le dio a Moisés poder, autoridad para traer plagas a Egipto. De igual manera, aquí el texto nos dice que ellos tendrán el poder para traer plagas cuantas veces quieran, de tal manera que las aguas, así como las aguas del río Nilo, que eran consideradas saludables, salutíferas y sagradas, en las cuales Faraón y su familia iba a bañarse ahí, fue convertida en sangre. De igual manera, ellos, sus dos testigos, podrán convertir en sangre las aguas de aquellos tiempos. Quiero que me acompañe a Judas. Quiero que usted, su mente empiece a ocuparlo un poquito. Judas, verso 9. Y aquí viene una pregunta para ustedes, los que están tomando nota. ¿Por qué creen ustedes que Satanás contendía por el cuerpo de Moisés? ¿Por qué ustedes creen que Satanás quería saber dónde estaba el cuerpo de Moisés? Vamos, o ponerlo hoy en tarea, fuente de vida, y usted que nos escucha de igual manera. ¿Por qué ustedes creen que el diablo quería descubrir dónde estaba el cuerpo de Moisés? ¿Por qué creen? ¿Para qué se necesita un cadáver? Vamos, mírenme para acá. ¿Para qué usted necesita un cadáver? ¿Para qué necesita usted un cuerpo muerto? ¿Por qué Satanás quería descubrir y quería saber dónde estaba el cuerpo de Moisés? Esa es mi pregunta. Judas 1:9 dice que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Ahora, la pregunta aquí es, para poner sus mentes ocupadas hoy y que no se esté distrayendo con otras cosas: ¿por qué el diablo quería saber y descubrir dónde estaba el cuerpo de Moisés? La Biblia dice en Deuteronomio 34, 5 y 6 que Dios lo enterró y nadie sabe hasta hoy el lugar donde está enterrado. Nadie. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Dónde lo dice, pastor? Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en Deuteronomio 34, 5, en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y nadie conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Por qué entonces Satanás quería investigar dónde estaba el cuerpo de Moisés? ¿Saben para qué? Para destruirlo completamente, porque el diablo, hasta cierto punto, él sabía que Dios tenía un plan a futuro con Moisés. Y muchos estudiosos bíblicos dicen que Dios congeló el cuerpo de Moisés y lo sepultó
para en el futuro resucitarlo a cumplir una misión. Ahora, yo quiero decirle lo siguiente. Si usted me dice, pastor, muéstremelo en la Biblia, yo al principio se lo aclaré. No quiero ser dogmático en esto. Simplemente es algo creíble hasta cierto punto, aunque no tenemos sustento bíblico. Yo quiero aclarar esto para que las personas nos escuchen. Ustedes aquí de igual manera, el pastor dijo que Dios había congelado. No, ¿verdad? Estamos diciendo lo que probablemente es lo que haya sucedido, porque Satanás andaba buscando el cuerpo de Moisés para destruirlo completamente, a fin de hacerlo pedazos, por así decirlo. Pero Dios dijo, ok, siempre se ha considerado lo siguiente. Yo he escuchado tantas prédicas que hasta cierto punto, muy bien, tienen fundamento, tienen base. Dios no quiso que nadie del pueblo de Israel supiese dónde estaba el cuerpo de Moisés para que no fueran a hacer idolatría de él. Escúcheme, eso es, hasta cierto punto es absurdo. ¿Por qué? Porque Israel no necesitaba de esas cosas para hacer idolatría. Israel era idólatra por naturaleza. No necesitaba de eso. Pero ¿cuántos hemos escuchado eso muchas veces? ¿Verdad? Que por esa causa Dios no permitió que se supiese el lugar donde estaba el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque escúchenme, hasta el día de hoy, cuando se menciona en el pueblo de Israel a Moisés y a Elías, se le considera como los dos profetas más grandes y más impactantes para la nación de Israel, hasta el día de hoy. Ahora, ¿pero qué podemos decir acerca de Elías? ¿Qué podemos decir acerca de Elías? Escúchenme, síganme. Moisés se enfrentó con el poder político de Faraón. Elías se enfrentó al poder religioso de Jezabel. Estos dos testigos en Apocalipsis se enfrentarán a lo mismo. Uno de ellos, es decir, se enfrentarán al poder político del anticristo, la bestia, y también se enfrentarán al poder religioso del falso profeta, la gran ramera. Entonces, es algo que nos dice muchísimo a cada uno de nosotros. Ahora, Dios le dio poder y autoridad a Elías para cerrar los cielos. Y hay un dato muy importante. Sobre lo que la Biblia nos dice. Cuando usted lee la Biblia, no la lea superficialmente, sea un poco cuidadoso. La Biblia dice que estos dos testigos están delante de Dios. Escúchenme, los hombres que han pasado más tiempo en la presencia de Dios, por así decirlo, ¿saben quiénes son? ¿En cuántos ayunos de 40 días y 40 noches estuvo Moisés? ¿Alguien me dice? ¿Ah? Dos veces. La primera vez que sube al monte y Dios, el dedo de Dios escribe las tablas. La segunda vez está 40 días y 40 noches y Dios le dice, ahora como tú las quebraste, lábralas tú, las piedras. Un hombre que estuvo en la presencia de Dios, buscando a Dios en el monte, encima del Sinaí. Pero hay otro hombre que la Biblia nos menciona, que es Elías, cuando se presenta delante de acá, Primero de Reyes 17, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. No habrá lluvia ni rocío por estos años, sino por mi palabra. Es un hombre de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Entonces, por eso se cree que lo más probable que sean Moisés y Elías. Ahora, yo quiero ir un poquito más allá, ahondar, no con mi perspectiva, ¿verdad?, sino con la Biblia. En el monte de la transfiguración, Mateo capítulo 17, verso 1 al 4, nos damos cuenta que mientras Jesucristo está en los últimos días de su agonía, antes de ir al Gólgota, mientras Él toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y los lleva a un lugar muy aparte en la montaña, en el monte, ahí se puso a orar, y mientras Él está orando, se transfiguró. Su ropa le resplandecía, su rostro de igual manera, y a sus lados, ¿quiénes aparecieron hablando con Él? ¿Alguien me dice? Moisés y Elías. ¿Se da cuenta? 6 días después tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como luz.
He aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro le dijo: Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aún hay otro dato más. Hay una profecía que aún no se ha cumplido en cuanto a Elías. Malaquías capítulo 4 verso 5. Malaquías capítulo 4 verso 5. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora, esta profecía de que Dios enviará al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, esta es una profecía que aún no se ha cumplido. Ahora, muchos podrán decir: pastor, aún Cristo reconoció que Elías ya había venido en forma de Juan el Bautista. Ahora, y si vosotros queréis recibirle, Él es aquel Elías que habría de venir. Cristo mismo lo dijo. Pero es muy importante que dentro de esta profecía de Malaquías, cuando Juan el Bautista se manifestó al pueblo como el precursor de Cristo, anunciando que vendría el Mesías, y él mismo dice, a él le preguntaron: ¿eres tú el Mesías? No. ¿Eres tú Elías? Él dijo: tampoco soy Elías. ¿Eres tú uno de los profetas que viene a venir? No, yo simplemente soy una voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Eso es lo que Juan mismo da testimonio. Pero aquí el texto sagrado nos dice que Dios enviaría al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y Él hará volver el corazón de los padres. Y esta es una profecía, mis amados hermanos, que deberá cumplirse en futuro. Entonces, justamente la misión de estas dos personas es eso: es dar testimonio, es hacer volver las personas de aquel tiempo a Dios. Y hasta cierto punto, escúcheme, ellos causarán un impacto, porque la Biblia dice que después que ellos resuciten, mucha gente se vuelve a Dios. Qué triste, y aquí déjenme hacer una pausa. Qué tristes somos nosotros los seres humanos, que hasta que no pasa algo, voy a volver a repetir eso. Qué tristes somos nosotros los seres humanos, que Dios nos habla y nos habla y nos habla y nos habla, y no queremos y no queremos, y vamos en contra y nos rebelamos y andamos en rebeldía, en desobediencia, y Dios hablándonos y hablando, y hasta que no pasa algo, no levantamos cabeza. Por supuesto, eso no pasa tan seguido en ustedes. Que Dios viene y nos habla, y nos viene hablando, y nos viene hablando, y muchas veces nosotros no queremos, y queremos en nuestros caminos, así como dijo el pueblo de Israel en tiempos del profeta Jeremías: no andaremos por ese camino. Y Dios hablando y hablando y hablando, muchas veces, hasta que no pasa algo, hasta que no pasa una dificultad, hasta que no pasa una tragedia, hasta que no estás en una camilla de un hospital, hasta que no estás allá detrás de una prisión, en una cárcel, hasta que no ves a tu hijo ahí postrado enfermo, hasta que no quedas sin trabajo, hasta que no viene un accidente, ¿hasta qué vas a esperar para volverte a Dios? ¿Hasta qué? ¿Qué más esperas? Y esta gente, escúcheme, ellos logran entender, es Dios hablándonos, porque la Biblia dice que después de 3 días y medio entró el Espíritu de vida enviado de parte de Dios, y los cuerpos que estaban allí tirados empezaron a levantarse, y todos los que estaban ahí, escúchenme, el mundo entero entró en un caos. ¿Cómo es posible si ellos fueron asesinados y estuvieron tirados ahí? Y saben que era mucha gente. Vendrá delante de Dios y dirá: el gran poder de Dios es Dios, el que ha enviado a estos hombres, y muchos de ellos se arrepentirán. Porque a nosotros los seres humanos, hasta que no nos sucede algo, no entramos en sí y reflexionamos y decimos: si es cierto. Y aquí hay gente que sabe de que sabe de que sabe lo que yo estoy diciendo. Te voy a hacer una pausa. Tú lo sabes, viejo, muy bien. ¿Qué esperas? Ahora, ¿cuál es la misión de estos dos testigos? Y el tiempo se me fue solo en un solo punto. Déjenme terminar rápido en media hora más. No me dura mucho el tiempo.
¿cuál será la misión de estos 2 testigos durante la tribulación? Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. ¿No les suena algo muy importante? Anoche, durante la última reflexión del hermano William, nos dábamos cuenta, ¿verdad?, que Nínive se vistió de ayuno, se puso en ayuno y silicio, se vistieron de silicio como muestra de su humillación y de su arrepentimiento y de su volverse a Dios. Eso es silicio, ¿verdad? Silicio era prácticamente, es una tela áspera, gruesa, negra, que la gente se la ponía como muestra de que estaban humillados delante de Dios. Entonces, estos 2 testigos vendrán vestidos de silicio, ¿verdad? Para decirle a la humanidad, hay tiempo para que se vuelvan a Dios. Y ellos vendrán, voy rápido, 2 cosas importantes que vendrán a hacer. La misión principal de estos 2 testigos, número 1, anótalo rápido, es profetizar. Profetizar. La palabra profetizar quiere decir predicar, proclamar públicamente el mensaje que se les ha encomendado. Ellos vendrán a profetizar y usando la misma tipología o el mismo lenguaje que se le permitió profetizar al profeta Jonás. Yo considero, y es mi punto de vista, y asumo los comentarios y las consecuencias de lo que voy a decir como predicador aquí que me están escuchando. Yo considero como predicador que estos 2 testigos, el mensaje que ellos traerán no será un mensaje extenso, será un mensaje tan sencillo y tan corto como en los días de Jonás. El mensaje de ellos quizás será el siguiente: ya no hay más tiempo, es momento de volverse a Dios, porque la consumación de la ira y de los juicios de Dios está a punto de venir. Es hora de volvernos a Dios. Quizá el mensaje que ellos van a dar será tan sencillo que ellos simplemente andarán por la calle de la ciudad y llegarán donde están las masas, la gente, y les dirán: es hora de volverse a Dios, ya el tiempo se ha acabado, ya todo se ha cumplido, entramos en la recta final de los juicios de Dios. Así será, quizás de sencillo, el mensaje que ellos van a compartir. De aquí a poco todo va a ser destruido. Imagínense usted, todo fuente de vida movilizada aquí en la ciudad de Irving, en Dallas, Texas, en todo Estados Unidos, que podamos de alguna manera ir. De aquí a poco todo va a ser destruido. De aquí a poco viene la destrucción de todo. De aquí a poco arrepiéntanse, porque Dios dice que de aquí a poco todo se termina. El mensaje de Jonás fue tan sencillo: un hombre con una unción extraordinaria que simplemente caminó 3 días por la ciudad de Nínive, de un lugar a otro, de norte a sur, de este a oeste, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y toda la gente se arrepintió y entendió y creyó el mensaje de Jonás, porque Dios lo había enviado. Posiblemente el mensaje de estos 2 testigos sea tan corto y tan sencillo que ellos le dirán a la gente: de aquí a poco todo va a terminar. De aquí a poco todo va a terminar. Ahora, ¿cuál es lo segundo que ellos harán? En la misma Biblia dice: ellos darán testimonio. Ellos serán testigos del Señor. La gente quizás no va a creer en ellos. La gente dirá: pero ¿cómo es posible? ¿Verdad? Y ellos harán prodigios de parte de Dios. Ellos dirán a la humanidad en aquellos días: Dios nos ha enviado a nosotros para darles testimonio de que Cristo, de que pronto todo esto acabará, de que pronto todo esto, todo lo que existe será destruido, de que pronto todo completamente lo que existe en el mundo va a ser destruido. Y ellos van a andar dando testimonio ante el mundo de que pronto todo va a terminar. Y yo quiero decirles hoy, en esta tarde, ese es el mensaje de nosotros como la iglesia. Hoy en día en las iglesias no se está predicando este mensaje. Muchos predicadores le están predicando a la gente acerca de: haz negocios, prospera, ten éxito, haz esto, haz aquello, haz lo otro, emprende tu negocio, haz esto. Pero no están preparando a la gente y diciéndole: Cristo pronto viene, es necesario que nos volvamos a Dios con todo el corazón. Pero Dios hoy me da la oportunidad de dirigirme a cada uno de ustedes y a ustedes que nos escuchan en las naciones de la tierra. Es tiempo de volver a Dios, es tiempo de entregar nuestra vida delante del Señor. Escúcheme, el mundo terminará, todos los elementos ardiendo de acuerdo al apóstol Pedro serán quemados, el mundo se fundirá, todo se vendrá abajo. Pero hay algo que la Biblia dice: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es tiempo de acercarnos a Dios, es tiempo de enredarnos en los asuntos de Dios, es tiempo de buscar más a Dios cada día. Pero hoy vemos la iglesia está tan compenetrada en los asuntos de este mundo que no tenemos tiempo para Dios. Todos corremos, y si hay diversión ahí estamos, y si hay celebración ahí estamos, y si hay goce ahí estamos. Pero cuando se trata de Dios no apartamos el tiempo. ¿Por qué? Porque creemos que esto va a tardar. Cristo pronto va a venir a levantar a su
su iglesia y hay mucho pueblo de Dios que se va a quedar. ¿Por qué? Porque no le está esperando, no está preparado. Pero hoy, como predicador, levanto la voz de trompeta para poderle decir: el tiempo es corto. Cristo pronto viene. Cristo pronto viene. ¿Y qué será de ti si Él se encuentra y tú no estás preparado? ¿Qué será de ti, hermano? ¿Qué será de tu vida? Cristo pronto viene, las señales, todo está cumpliéndose. Usted mira a cualquiera de los 4 puntos cardinales del mundo, de la tierra, usted se va a dar cuenta: guerras, violencia, enfermedades, tsunamis, terremotos, maremotos, incendios, por todos lados, contaminación que está esperando, la ciencia ha aumentado, que está esperando. Todo está cumplido. Lo único que hace falta es que esa trompeta suene. Pero yo quiero decirle que en cualquier momento esa trompeta va a sonar. El Señor descenderá del cielo. Vendrán los ángeles, irán a los sepulcros, levantarán a los santos que han muerto. Los vivos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el mensaje que la iglesia necesita en estos tiempos. Pero estos mensajes no levantan júbilo, no levantan ánimo al pueblo, porque los mensajes motivacionales sí, los mensajes de éxito sí, los mensajes de prosperidad sí, cómo prosperar en tu negocio, cómo tener clave para tener éxito. Escuche, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿Qué recompensa dar al hombre por su alma? Es importante, mis amados hermanos, que nos volvamos a Dios con todo el corazón. Cristo pronto viene a levantar a su iglesia, iglesia fuente de vida, iglesia de Dios, iglesia de las naciones. ¡Despierta! Despierta, Cristo pronto viene. Estamos viendo tantas cosas hoy día, tanto fuera como dentro de la iglesia. Todo se está cumpliendo. Cristo en cualquier momento viene. Y muchas veces nosotros andamos, hermanos, con cualquier cosa, decaídos, desanimados. Cristo pronto viene. Gracias. Y no me canso de decir: Cristo pronto viene. Hay que prepararnos. Hay que buscar de Dios. Estamos en la recta final, en los últimos tiempos. Y escúchenme, aunque muchos querrán hacerle daño a estos predicadores, muchos querrán levantarse en contra de ellos, la Biblia dice: si alguno quiere hacerles daño, fuego sale de su boca. Escúchenme, personas que querrán levantarse y acometer en contra de ellos, y Dios mismo les dará poder a ellos, que de su boca saldrá fuego. Probablemente no de una manera literal, pero es probable que así lo sea, porque para Dios no hay nada imposible. Pero Dios, a través del profeta Jeremías, Dios le dijo al profeta: mira, he puesto en tu boca mis palabras como fuego, las profetizarás, le dirás al pueblo de Israel: dile, anuncia de mi palabra, aunque ellos te quieren oír o no te quieren oír, pero tú adviértele, tú dile, ponte a la puerta del atrio y dile al pueblo que viene para adorar aquí en mi casa, que viene para buscarme, pero andan en sus propios caminos, siguiendo la vanidad de su corazón, andan siguiendo tantas cosas. Y dice que vienen a buscarme a mí. Imagínate yo con un mensaje de esto: todos aquellos que dicen que vienen a buscar a Dios aquí a Fuente de Vida, pero andan tras la chuleta. Muchos que dicen que vienen a buscar a Dios aquí, pero que andan buscando. Obviamente algunos no querrán venir el próximo fin de semana. Ese es el mensaje del profeta Jeremías. Y por este mensaje, ¿saben qué hicieron a Jeremías? Lo tomaron, lo metieron al cepo, lo metieron al cieno, al lodo, le dieron pan de angustia, no le daban de comer, no le daban de tomar, porque ese tipo de predicadores no son aclamados, no son bienvenidos, no cualquiera les da el altar, pero un payaso que entretiene un poco de cabros y cabras y fácilmente le dan el altar para que venga a hacer reír a la gente, para que venga a hacer carcajadas a la gente. Pero aquí en Fuente de Vida no necesitamos payasos, aquí se predica la palabra de Dios, aquí anunciamos el mensaje de salvación. A mí no me interesa que usted se enoje, se ofenda y se vaya más molesto conmigo, no me interesa eso, porque mi propósito es agradar a Dios, y mi propósito en aquel día es, si hemos de entrar 4 o 5 al reino de Dios, gente que esté bien parada, bien firme, bien consagrada a Dios, bien vestida con Dios. Eso es lo que importa delante de Dios. ¿De qué nos sirve tener este lugar tan repleto? Que eso es lo que queremos, pero
gente entregada a Dios, gente comprometida con Dios, no gente que le da la monga y quiere hacer lo que Él quiere. Eso es lo que sucede en las iglesias. Hay gente que hace revuelta, no está de acuerdo con el mensaje del pastor y empieza luego a ponerse de acuerdo con otro. ¿No? El pastor ofende mucho, grita mucho, habla mucho, etcétera, etcétera. Yo no estoy aquí para predicarle un mensaje que a usted le agrade. Si usted me escuchó, si usted escucha nuestros videos, le bendigo. Usted va a escuchar en mis videos no diciéndole, qué precioso es, qué lindo es. No, si Dios lo creó, acéptese como usted es. No estoy aquí para endulzarle el oído a nadie. Porque en aquel día daremos cuenta como predicadores de cada mensaje que hemos dado, ¿verdad? Y si hemos venido a sobarle ahí el hombro al hermano, a la hermana, ¿verdad, hermana? No se preocupe. No. Se le dan herramientas bíblicas. Si usted está decaído, levántese en el nombre de Jesús. Si usted tiene problemas, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, eres tu sombra y tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Él te guardará de todo mal. Él guardará tu alma y tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Si usted está ahí enfermo, yo quiero decirle, hay un médico que lo puede sanar. Él murió por sus rebeliones, sufrió el castigo de sus pecados, el precio de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, y si usted quiere prosperar, pastor, ¿y qué entonces? Si yo quiero prosperar, claro, obedezca a Dios, vive en santidad. Pero yo no le voy a decir, venga aquí, pacte, porque yo les podría quitar todo el oro que ustedes andan y llevarlo al banco y tenerlo ahí en el almacén del banco. Porque hay muchos predicadores, les despelucan a la gente. Le quitan todas las cositas y ellos bien prósperos. Y la gente en la miseria. Así, y eso es lo que la gente quiere. ¿Cómo la gente se alegra? ¿Cómo hay gente que aquí está sentada que va a pagar tickets de 100 o 40 o 60 dólares y aquí diezma? Van a pagar VIP a conciertos. Y cuando se trata de dar aquí para Dios, para predicar y llevar la palabra, yo qué codo es el... Pero está bueno que se los despeluquen por allá. Así es la gente. ¿Verdad? Caramba, cuántas veces se les ha predicado y se les ha enseñado. Uno entiende que todo eso genera gastos, luces, conciertos, sonido, renta del lugar, todo. Yo entiendo muy bien todo eso, porque de igual manera aquí todo eso se necesita, pero aquí no ponemos entrada que va a pagar tanto. Aquí se le enseñan los principios de la palabra de Dios, honrar a Dios con sus bienes y con las primicias de todos sus frutos, y serán llenos sus graneros con abundancia y sus lagares rebosarán de mosto. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero hay mucha gente que qué fácil, porque ay, es que viene tal grupo a la ciudad y corren para allá hasta el culto se pierden. Y fueron, gritaron, le sacaron su dinerito y siguen igual. Y siguen igual. Escuchen, siguen igual, porque lo que cambia al ser humano es esto. La palabra. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Esta es la palabra que transforma. Pablo le dijo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero hay cantantes que lo único que te mueven son tus emociones. Y la gente brinca y salta y grita y todo lo demás, y luego igual vacía y seca. Esos son los payasos que la gente quiere. Yo no estoy diciendo que todos son así, no.
Hay gente que predica la palabra. Así es. Y hay gente que anda por fe, no por feria, predicando y cantando. Pero la mayoría de hoy anda por feria, no por fe. Sí. A Pablo dijo, por fe andamos, no por vista. Sí. Pero hay cantantes que ellos tratan la manera de darse cuenta que cuánta gente cae en el auditorio, en el lugar, y a ver cuánto, y hacen número. Y vámonos para allí. Algunos de ustedes han caído en eso. Necesitamos hoy en día predicar la palabra de Dios y anunciarle al mundo, ¿verdad?, que quien salve es Cristo, que quien sana es Cristo, quien perdona es Cristo, el único mediador es Cristo, el que levanta a Cristo, el que murió es Cristo, el evangelio es de Cristo, es por Él, por su gracia, por su misericordia, y hay que ser testigos de Cristo, porque un día Dios nos va a llamar cuentas a nosotros. Viene ese día donde usted, que me está sentado aquí escuchando todo este lugar aquí, Dios le va a pedir cuenta de lo que usted testificó de Cristo. Y en aquel día no va a importarle, a Dios no le va a impresionar todo lo que usted tenga. Nada de eso le va a impresionar a Dios, sino lo que usted ganó para Cristo. Las almas, las ovejas. ¿A cuánta gente usted le evangelizó? ¿A cuánta gente usted le testificó? ¿A cuánta gente usted ganó? Oh, pastor, pero es que a mí no me han enseñado cómo evangelizar, cómo dar testimonio de Cristo. Yo encuentro en la Biblia hombres que imagínate, Andrés fue llamado por Jesús, inmediatamente dejó a Jesús y corrió a decirle, mira, hemos hallado al Mesías de quien escribió Moisés, y vamos, y se llevó a Pedro, luego llevaron a otro, Es que no se necesita tanto cuando el Espíritu de Dios está en tu vida. Él abre tu boca y tú empiezas a hablar, y tú empiezas a predicar, y tú empiezas a enseñar las maravillas de Dios. Escúchame, aún los hombres de Dios, Pedro, cuando predicaba a las multitudes en Jerusalén, dice la Biblia, que la gente se quedaba atónita, perpleja, y decía, y no es esta gente del vulgo, simples pescadores, ¿cómo pueden hablar de esa manera? Es que la gente no entiende que para hablar las cosas de Dios no necesita una universidad, no necesita un doctorado, no se necesita una maestría. Qué bueno si usted la puede tener, pero no se necesita, porque las cosas espirituales se disciernen y se enseñan espiritualmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted necesita hacer? Métase con Dios. Ayuno, oración y lectura de la palabra de Dios. Menos la iglesia quiere. Esa es la dosis. ¿Cómo le hacemos los predicadores? Eso mismo, lo que yo le estoy recetando. Ayuno, oración y palabra. Amén. Quiero terminar ya. La Biblia dice que después que ellos profetizan y dan testimonio, se levanta guerra contra ellos. Verso 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Usted sabe lo siguiente: siempre que se levanta alguien de parte de Dios con un mensaje de Dios, el diablo se levanta y se opone. Aquí hay personas, un joven me decía anoche, pastor, hoy que estoy tratando de buscar a Dios, ¿cómo el diablo se me ha levantado? Le digo, eso es normal. Ahora, yo quiero poner preocupación en algunos de ustedes. Si usted no tiene ningún ataque, si usted está en tranquilidad serena y completa por todos lados, en el trabajo, en la familia, en todo, si a usted no le pasa nada, es preocupante. Sí. Preocúpese. Si usted no sufre ninguna acechanza, ningún tipo de nada, no, pastor, yo estoy tranquilito, pastorentado. Pero si usted no tiene ningún... Eso es preocupante. Es preocupante. Porque es difícil honrar a Dios, servirle a Dios y no tener ataques. Es difícil. Es difícil. Si el justo con dificultad se salva. Es difícil. Así que, si usted que está sentado, usted que nos escucha, dice, predicador, yo estoy tranquilo, no tengo ningún tipo de problemas, hasta la suegra me visita todos los días, no tengo ningún tipo de problemas con nadie, vivo tranquilo, predicador, nada, no tengo ninguna acechanza, nada. Es preocupante eso.
¿Por qué digo que es preocupante? Porque los siervos de Dios, que servimos a Dios, siempre vamos a tener acechanzas. Y escúchenme, líderes que están acá, y siempre les lo he dicho. Y usted dice, ay pastor, ya no quiero tirar la toalla. Es parte de tu llamado, échale ganas. O sea, aquí no hay para dónde, mijo. Aún recuérdate que del mismo Cristo que vino, alimentó, le dio de comer, sanó, enseñó, predicó, ayudó a la gente. Siempre la gente lo criticó. Siempre, aún le llamaron demonio, hijo de Belcebú. Imagínate, si con el árbol verde hacen esas cosas en el seco, en tuyo, ¿qué no van a hacer? ¿Ah? ¿Qué no van a hacer? Y hay gente que, pastor, ya no. Es muestra de que Dios. Vamos a darle fuertes esas palmas a Dios. Yo siempre digo que los únicos que no tienen problemas con Satanás es aquellos que están a su favor. Aquellos que son el cuate de él. Pero si usted le está haciendo la guerra al enemigo, sepa que va a estar en su contra. Por eso, a través de toda la historia nosotros nos damos cuenta, hombres que se levantaron, la gente les hacía guerra. Moisés, ¿verdad? Fanático, loco, viejo, no tienes nada que hacer, estás perdido, ya te han lavado el cerebro, a ver qué vos escuchaste, etcétera, etcétera, ¿verdad? Obviamente la Biblia no está escrito todo eso, pero yo encuentro una palabra de Dios que aún Cristo mismo dijo, si se hubieran escrito todas las cosas, no cabrían los libros. Sí. O tantos hombres de Dios que, miren, el mismo pueblo de Israel, un hombre como Moisés tan manso, un hombre que a favor del pueblo, intercediendo por el pueblo, desde la mañana atendiendo los problemas del pueblo y todo y con el pueblo, y al final para nada. ¿Cómo es el pueblo? Pueblo mata y come algunas veces. Y no tacos al pastor, usted sabe lo demás. Pasa eso, ¿verdad? Pero siempre vienen acechanzas. La bestia se levanta en contra de ellos, el pueblo, la gente se levanta. ¿Y cómo no se iban a levantar? Si el mensaje que ellos daban no era un mensaje de éxito, no era un mensaje alentador, no era un mensaje que les estimulaba, ¿verdad? La identidad y la personalidad de la gente de aquellos tiempos. No, en ningún momento no era ese mensaje. El mensaje de ellos era un mensaje confrontador. El mensaje de ellos de tal manera que la gente se molestaba, y aún misma la gente misma dice, estos hombres fueron los que vinieron a atormentar al mundo entero. Entonces, ¿quién va a querer estar alegre con alguien que te atormenta? Levante la mano a alguien que está alegre con el atormentador. Nadie. Nadie va a estar contento con alguien que te dice 2 o 3 cosas que son ciertas. Nadie. Dice la Biblia, mire, dice el texto que de tal manera que esta gente se va a regocijar por la muerte de ellos. Los moradores de la tierra se alegrarán y se regocijarán. Y el texto dice que se enviarán regalos. ¿Qué se enviarán? ¿Qué se enviarán? ¿Se enviarán qué? Regalos. ¿Sabe que literalmente lo que quiere decir eso? En realidad se tradujo, se enviarán regalos. Pero ¿saben qué es? ¿Qué es lo que hoy más envía? Cuando se mueran, ya, miren, ¿saben qué? Ya nos deshacimos de esta plaga. Los mensajes. ¿Saben qué? Ya los que perturbaban, ya. ¿Sabes qué? El predicador, aquel morenito, ya. ¿Sabes qué? El que me caía gordo, ya. Se enviarán mensajes de un lugar a otro, diciendo, ya nos deshacimos de esta peste, ya nos deshacimos de esta plaga, ya nos deshacimos de esta gente. ¿Por qué? Porque vinieron a atormentarnos. Yo sigo diciendo, hoy necesitamos hombres como Elías. Necesitamos hombres como Moisés. Necesitamos predicadores como Juan el Bautista. Necesitamos predicadores como Jeremías, sin rodeo a la gente. Sin rodeo a la gente. Que le digamos la verdad a la gente sin miedo.
aunque la gente te rechace, sí te va a rechazar. Aunque la gente se siente incómoda, sí se va a sentir incómoda. Aunque la gente no te va a querer oír, sí no te va a querer oír. Pero es necesario que prediques la palabra de Dios. Es necesario que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo donde la gente va a querer oír predicadores que le prediquen la verdad. Y habrá gente, escúcheme, yo no quiero estar en los zapatos de todos aquellos predicadores que endulzan el oído a la gente. Porque escúchame, cuando el Señor Jesucristo venga a levantar a la iglesia, todos esos predicadores falsos y baratos que le predicaban a la gente para estimular el oído a la gente, ellos se van a quedar. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar con ellos? La gente se les va a ir encima y les va a decir: por la culpa de ustedes, porque nunca nos predicaron la verdad, porque siempre nos endulzaban para tenernos a su favor, la gente se va a ir en contra de esos predicadores para poderles decir: por la culpa de ustedes. Pero ¿saben qué? Yo lo que quiero ayudarles a esos falsos predicadores, lo que yo quiero decirles a la gente también, no es culpa de esos falsos predicadores, es culpa del mismo pueblo, porque no lee la palabra, porque no escudriña la palabra. Aquí está toda la verdad. Si usted quiere ser engañado, es porque usted mismo quiere. Y si le van a lavar a Abel en esta tarde, no es culpa de los falsos predicadores, no es culpa de ellos, no es culpa de los... Yo no los quiero defender a los falsos predicadores, pero no es culpa de ellos, es culpa del pueblo. Porque la gente no quiere leer la Biblia. No. Contéstese usted durante esta semana que pasó, y estamos cerrando y iniciando una nueva semana, ¿cuánto tiempo leyó la Biblia? No me lo conteste a mí. Entonces, ¿quién no lo va a engañar así? Sí, no es culpa de los falsos predicadores, ellos es la forma que ellos tienen para vivir. Pero no es culpa de ellos, es culpa del mismo pueblo que no quiere oír la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es dura, la palabra de Dios ofende, la palabra de Dios cala, la palabra de Dios duele. ¿Usted cree que fue fácil, verdad, para todos los hombres de Dios? Cuando el pueblo de Israel andaba ahí tambaleando, Elías se presenta: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no profirió palabra porque no hallaban qué decidir, o Jehová o Baal. Y hasta que Elías lo llevó al monte Carmelo y desafió a los 850 falsos profetas, hizo descender fuego del cielo, los decolló a todos ellos en el arroyo de Sisón, ¿verdad? Y confrontó al pueblo. Luego el pueblo dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. No es fácil. Hombres como Moisés, decirle a Faraón: deja ir a mi pueblo, porque si no, juicio de Dios viene sobre ti. Hombres como Juan el Bautista, decirle a Herodes: ¡hey! No te es lícito estar con la mujer de tu hermano. ¿Usted cree que no fue fácil para Herodes y Herodías, la hija de la mujer que él tenía, cortarle la cabeza? Sí, fue fácil. Se deshicieron fácil de él. ¿Quién no se va a deshacer de un predicador de esa manera? Y he escuchado a un predicador decir: es que Juan habló de demás. Predicadores, es que Juan habló de demás, no tenía que haber dicho eso. O sea, ¿la verdad hay que callar, la iglesia? No. Tenemos que predicar la verdad. Y esta gente, estos dos testigos, no serán populares. La gente los acechará. Solo póngase a pensar, no tengo más tiempo.